Ya, entonces estamos grabando. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Daza, soy director del sistema de biblioteca y les doy la bienvenida a esta tercera jornada de webinar de integridad académica. Ya, hoy contamos con Juan Enríquez, quien nos va a dar una breve webinar sobre integridad académica y los derechos humanos. Recuerden que estamos en el ciclo de webinars dictados por la Dirección de Sistema de Biblioteca los días lunes sobre recursos de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, los días miércoles para el apoyo a los investigadores y los días jueves para lo que es integridad académica. Pueden revisar la programación de todos los webinars en nuestra página de internet de biblioteca, biblioteca.udla.cl. Juan, estamos contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio, Nancy, por la invitación, a todo el área de biblioteca de UTLA y a quienes están el día de hoy, ¿cierto?, conectados y conectadas para, para este nuevo webinar del ciclo de integridad académica, como mencionaba. Efectivamente, vamos a conversar en torno a temas de derechos humanos, con una especificidad puesta en el enfoque de derechos humanos en las comunidades virtuales de aprendizaje y en los entornos virtuales con fines educativos. Es decir, también será una antesala para ir conversando sobre temas de derechos digitales que entiendo también están en otro de los webinars, así que también eso va a servir de aproximación, pero siempre con el foco puesto en la educación en derechos humanos en el ámbito educativo, con algunas miradas en torno al sistema en general, educación superior, pero también al sistema incluso escolar, con algunos detalles específicos para menores de edad. El trabajo, ¿cierto?, en torno del mundo docente con menores de edad, que es algo que me han preguntado bastante en torno a este tema. Entonces voy a comenzar compartiendo pantalla. Y ahí ya, como les decía, el enfoque de derechos humanos a considerar en comunidades virtuales de aprendizaje y en uso de entornos virtuales para la educación. Mi nombre es Juan Alejandro Enríquez, profesor de filosofía. Tengo posgrado de Educación y Tecnologías Digitales por la Universidad de Barcelona y actualmente me encuentro en Granada, España, estudiando el doctorado en Ciencias de la Educación. La idea es que primero podamos ahí activar conocimiento. Dime, Mauricio, si es que es posible hacerles llegar un link a quienes están participando el Claro, día de hoy. en la parte de chat, Juan, puedes enviar un mensaje. Que diga a todos, ¿cierto? Porque el otro Ujú. anfitrión y panelista somos nosotros. Claro, si nos marcas a todos, le va a llegar el mensaje a todos. Perfecto. Bien, la idea es que entonces puedan ingresar ese Padlet, quienes tengan, ¿cierto?, la accesibilidad, la conectividad suficiente como para poder hacerlo, tanto desde el móvil como desde algún computador. Y la idea es que ahí en ese muro del Padlet, que también ya voy a compartir prontamente, puedan contestar estas dos preguntas, ¿cierto? ¿Qué entendemos por derechos humanos y cómo aplicarlos en contextos educativos? Para también saber con quiénes, ¿cierto?, estoy hoy día conversando y bajo qué supuestos, preconceptos, también, ¿por qué no? O conocimientos, ¿cierto? A lo mejor conocimientos acabados, con bastante experiencia en algunos casos también. La idea es que pueden ir completando poco a poco, no se extienda mucho, ¿cierto? Es básicamente algunas primeras ideas para, como les decía, activar conocimiento en torno a qué es aquello que entendemos por derechos humanos y cómo los podemos aplicar en contextos educativos. Estoy viendo el Padlet, Juan, y me aparece derechos humanos en contexto educativo, activación de conocimientos, pero el resto me aparece en blanco. Claro, ahí tienen que señalar, yo ahora voy a compartir la pantalla del Padlet, y justamente quienes han logrado entrar pueden hacerlo desde la parte inferior derecha, que hay un signo más, y ahí ustedes pueden, ¿cierto?, agregar información escribiendo algo, pueden incluso agregar una imagen, un link, algo que les haga sentido en torno a estas preguntas. Lo que Ah, voy a perfecto. hacer es dejar, en el caso que, para que no tengan que
que moverse mucho de un lugar a otro, de una pantalla a otra, les voy a dejar las preguntas también en el Padlet. Ahí he dejado las preguntas para recordárselas, ¿cierto?, a quienes estoy viendo que están ya conectados. 1, 2, 3, 4, 5, cerca de 5 o 6 personas pareciera que están escribiendo, o al menos están visualizándolo. Nos podemos dar un par de minutos, no se preocupen. Y vamos entonces contestando esas preguntas. ¿Qué entendemos por derechos humanos y cómo aplicarlos en contextos educativos? Si tienen alguna dificultad, la pueden escribir en el chat. Cuando hablamos de contexto educativo nos referimos no solamente y necesariamente al interior del aula, ¿cierto? Puede ser en el contexto institucional educativo, en el rol académico, rol docente. Desconozco si aquí nos encontramos hoy día, ¿cierto?, solamente con académicos o académicas de contexto universitario, o si hay profesores, profesoras que también desarrollan su función en otro contexto educativo, ¿cierto?, formales, informales o no formales. Pero en cualquier contexto educativo, entonces, ¿cómo creen que podemos aplicar esto que entendemos por los derechos humanos? Ahí aparece ya la primera respuesta respecto a derechos humanos, que son los derechos básicos que tiene todo ser humano y que se deben respetar mundialmente. Muy bien, muchas gracias por ese comentario. Es cuando una persona puede expresar su opinión y ser respetado en todo aspecto. Por otro lado, entiendo por derechos humanos aquellas reglas en torno a la dignidad de todas las personas para respetarse, ¿cierto? Si se dan cuenta, aquí yo no sé si es la misma persona, creo que deberían ser 3 personas distintas, ¿cierto? Pero se ha repetido la idea de respeto, por un lado, y la idea de todo ser humano o todas las personas, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos 2 puntos que son relevantes. Porque si hablamos de todo ser humano o de todas las personas, esto evidentemente implica entonces que en todos los roles, en todos los espacios, en todos los lugares en donde conviven personas, y en los contextos educativos también. Por antonomasia, ahí uno entiende que es un contexto de alta socialización, por lo tanto, donde además se infunde mucho o se inculca, se forma en torno al respeto a las demás personas. Y por otro lado, aparecen dos elementos un poco más específicos, que es el de poder expresar la opinión, ¿cierto?, libremente. Habría un derecho, por ejemplo, a la libertad de opinión, y en torno a que lo que se está respetando y se está reconociendo con los derechos humanos, y estas reglas, como mencionan por ahí, es justamente la dignidad de las personas. Entonces ahí también eso es muy interesante. Así como esto de respetar mundialmente, más allá de que sea para todas las personas, en tanto colocar ese énfasis en lo mundial podría llevarnos a reconocer, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto?, firmada en diciembre de 1948. Eso ya también nos da pista de que hay algo que es además formal, una declaración que está suscrita por la gran mayoría de los estados, que además son estados integrantes o miembros de, por ejemplo, Naciones Unidas. Por otro lado, derechos humanos aparece ahí como una definición, ¿cierto? Derechos inherentes a la persona. Esto implica, en contextos educativos,
considerar a los alumnos como individuos con sus capacidades, valores y dignidad, que los hace merecedores de una consideración especial. Es interesante lo que nos plantea aquí la persona, porque de algún modo el colega o la colega, de que coloca el foco en el estudiantado. Al parecer entonces también en el estudiantado tenemos que hacer un reconocimiento en tanto persona, dado que los derechos son inherentes, de cuáles son entonces esas condiciones que en las cuales debemos centrarnos como docentes, ¿cierto? Académicos, académicas, respecto a ese rol que ejercemos junto con el estudiantado. Y si hablamos de integridad académica, claramente esto entonces nos lleva a pensar de que cuando mencionamos la integridad, no solo nos referimos, y ya lo habrán visto y lo seguirán viendo en los otros webinars, a un elemento constitutivo de una ética o de una moral desde lo individual y social, pero solo del rol académico propiamente tal, sino que es cómo nos vinculamos, nos relacionamos, por ejemplo, con el estudiantado. Entonces, por un lado, van a conversar en algún momento, ¿cierto?, sobre cómo citar adecuadamente, cómo evitar plagio, cómo hacer reconocimiento de derechos de autoría, propiedad intelectual, pero también cómo vamos a reconocer en nuestros estudiantes, nuestros y nuestras estudiantes, verdaderos sujetos de derecho. Eso también es muy relevante lo que acaban de colocar. Por otro lado, están colocando, por ejemplo, que existen los derechos básicos de todo ser humano a vivienda, educación, salud. Entonces ahí ya estamos nombrando derechos. Y es el respeto a toda persona sin importar su condición y por lo tanto también es tener libertad para expresar las opiniones diversas, reconocer las diferentes capacidades de los alumnos. Nuevamente colocamos el foco en el estudiantado, en el reconocimiento de esas libertades y también de la diversidad. Ya no solo lo quiero centrar en la diversidad de opiniones, sino que en las múltiples diversidades con las que nos encontramos a diario en una institución educativa, ¿cierto? Tanto con ámbito directivo, de coordinación, docente, como estudiantil. Entonces, vamos entendiendo que los derechos humanos en los contextos educativos tienen las mismas consideraciones que en contextos políticos, sociales, culturales, económicos, y en ámbitos de educación no solo podemos llevar la discusión a lo que generalmente se hace, y también de manifiesto es importante, el derecho a la educación, ¿cierto? Por ejemplo, sino que estando en un contexto educativo, desde un cierto rol también, hay un modo de aplicar los derechos humanos, hay un modo de ejercerlos, respetarlos, ¿por qué no también, que es lo que vamos a revisar a continuación, educar en derechos humanos? Y eso en sí mismo ya es una invitación, y es la relación que haremos hoy día a la integridad académica. La vinculación sería justamente esta posibilidad que tenemos de asumir desde este rol un enfoque de derechos humanos que en sí mismo potencia nuestro modo de relacionarnos desde una idea, ¿cierto? O una aptitud y actitud de integridad académica propiamente tal. Muy bien, les doy las gracias entonces por su respuesta y vamos nuevamente a nuestra presentación. Perfecto. Dicho lo anterior, y habiendo revisado su respuesta, les quiero invitar a ver un video muy breve que fue construido por la Red de Equipos de Educación en Derechos Humanos, de la cual también soy parte, en donde ya entramos de manifiesto en ir vinculando derechos humanos con educación. En este caso, por lo que entendemos por educación en derechos humanos. Y aquí ya vamos obviamente haciendo mención de el rol que tenemos como profesores, profesoras, docentes, académicos o académicas, ¿cierto? Según la nomenclatura que utilicen en su lugar profesional. Me disculpen que justo compartí pero sin sonido. Ahí sí.
vamos con el video. ¿Qué es la EDH? La EDH es la sigla que resume el concepto Educación en Derechos Humanos. Y la educación en derechos humanos es un proceso de aprendizaje que busca lograr cambios sociales. La EDH está centrada en promover el respeto, la autoestima, la tolerancia y garantizar la dignidad del ser humano, considerando a este como el eje principal de la formación. La EDH entrega herramientas para lograr cambios sociales. ¿Sabías que existe una declaración de las Naciones Unidas sobre educación y formación en materia de derechos humanos desde el año 2011? Chile es parte de las Naciones Unidas, por lo tanto, nuestro país tiene la obligación de entregar educación en derechos humanos a la población de todo el territorio nacional. La EDH tiene 3 líneas de acción. La educación sobre los derechos humanos, que busca facilitar el conocimiento y la comprensión de las normas y principios de derechos humanos, los valores que los sostienen y los mecanismos que los protegen. La educación por medio de los derechos humanos, que incluye aprender y enseñar respetando los derechos de toda la comunidad educativa. Y la educación para los derechos humanos, que incluye facultar a las personas para que disfruten de sus derechos, los ejerzan, respeten y defiendan los de los demás. ¿Quiénes son las personas encargadas de educar en derechos humanos? En primera instancia, profesores y profesoras de la educación formal. Pero, ¿solo ellos? Porque si la EDH consiste en educar sobre, por medio y para los derechos humanos, entonces implica un trabajo colectivo y progresivo de toda la comunidad. Recuerda, la EDH promueve el reconocimiento de los derechos humanos para una práctica cotidiana de respeto y defensa de ellos. La EDH es para todas las personas, es decir, de todos nosotros. Perfecto. Encontramos plena sintonía con la respuesta que ustedes, ¿cierto?, establecieron, como por ejemplo el respeto a la dignidad de todas las personas. Pero nos entrega algunos elementos novedosos, como lo es esto de entender ya no solo los derechos humanos como tal, sino que la educación en derechos humanos que tiene su propia declaración. Ya hace poco más de 10 años que se ha reconocido la educación en derechos humanos como incluso, lo que también podemos revisar en cualquier momento, como un derecho en sí mismo. Y el modo de aplicarlo, de ejercerlo, ¿cierto? Y garantizarlo, por ejemplo, en contextos educativos, es entendiendo esta triple dimensión. Por un lado, la educación sobre los derechos humanos, la educación por medio de los derechos humanos y la educación para los derechos humanos. Y ahí, en esas distinciones, es donde encontramos de algún modo la articulación con esta idea de integridad académica, porque va del punto de poner en énfasis ese rol que tenemos como docentes, profesores, profesoras, académicos, académicas en torno a los derechos humanos, ¿cierto? Educar, formar, pero también de algún modo resguardar y también garantizar, ¿cierto? En todo momento, en toda instancia, en donde nos encontramos en la comunidad educativa también, y por supuesto que con el estudiantado, como ustedes mismos también señalaron. Esta idea de reconocer que es la educación en derechos humanos, entonces, y más aún como un derecho humano en sí mismo, nos permite, por ejemplo, reconocer que hay informaciones que están ya también oficialmente reconocidas como la cuarta etapa del Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos. Chile está trabajando ya de algunos años, cerca de 6 años a la fecha, en un Plan Nacional de Derechos Humanos, pero no ha logrado todavía comenzar a trabajar o a desarrollar formalmente un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Ese Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos responde al Programa Mundial de Educación en Derechos Humanos de Naciones Unidas, desde la cual está suscrito nuestro Estado, nuestro país, ¿cierto? Estado de Chile. Y dentro de los objetivos que tiene para el 2020-2024 es centrarse en los jóvenes, ¿cierto? Haciendo especial hincapié en la educación y formación sobre la igualdad, los derechos humanos, la no discriminación, la inclusión y el respeto a la diversidad. Aquí también nos está dando pistas de cómo podemos entonces entender que la integridad académica está vinculada con los derechos humanos. Bueno, es por medio de la expresión de estos derechos y el resguardo de los mismos en contexto educativo. Así como les mencionaba el ejemplo de tener todas las consideraciones éticas, profesionales respecto a los derechos de autoría, de propiedad intelectual, evitar los plagios, también así entonces tenemos
un rol de integridad a propósito de la no discriminación, la inclusión y el respeto a la diversidad. Y para ello, evidentemente, nos encontramos con lo que, y algo que no vamos a profundizar porque nos quedamos en la EDH y no solo en los derechos humanos, pero sí hay tres dimensiones fundamentales de los derechos humanos que nos vinculan con el quehacer de la integridad académica. Porque, por un lado, nos encontramos con una dimensión de los derechos humanos, que es la dimensión jurídica, todos los aspectos normativos, legales, el propio Sistema Internacional de Derechos Humanos, las declaraciones, los protocolos, los convenios, las convenciones. Hay una segunda dimensión de los derechos humanos que es conocida como el horizonte utópico, es decir, que uno está en permanente despliegue del reconocimiento de los derechos humanos, que son indivisibles, por ejemplo, que son inalienables y que lo que buscan es que no se retroceda nunca. O sea, un derecho que ya se garantice no se pierda nunca. Pero de algún modo es una tarea permanente y pendiente, es gradual. De ahí es que se entiende como una segunda dimensión que es el horizonte utópico. Pero la tercera dimensión en la que nos relaciona los derechos humanos con la integridad académica, que es la dimensión ética. Sabemos entonces que está también los derechos humanos asociados al actuar, al modo que tenemos de actuar, al modo en que conscientemente actuamos y nos vinculamos y nos relacionamos con las demás personas. En los contextos educativos también entre colegas, como por supuesto con el ámbito, ¿cierto?, de la relación directa en el aula con estudiantes. Pero ¿por qué no? También en los distintos modos de ejercer nuestra docencia o la investigación o la vinculación con el medio, si lo miramos desde el punto de vista de las instituciones de educación superior. Porque ante un compromiso ético con los derechos humanos, la integridad académica lo que buscaría, por ejemplo, es poder asegurar que estamos construyendo una sociedad inclusiva y pacífica. Al hablar de inclusiva, puede ir, por ejemplo, relacionado con temas de discapacidad, ¿cierto? Y entonces asegurar la inclusión de las personas en situación de discapacidad en nuestras aulas de la mejor forma posible o asegurando un espacio seguro, respetuoso, de no discriminación, ¿cierto? Y de respeto de las diversidades con las que nos encontremos en el aula. Entonces, ahí ya tenemos otras pistas que nos van acercando bastante. Pero como les decía, y cualquier duda, pregunta, ¿cierto?, las pueden ir dejando ahí en la sección de preguntas-respuestas o en el chat, que no tengo claro qué es lo que está habilitado para ello, pero sí la pueden encontrar ahí en el panel del Zoom. Recordemos que hoy día vamos a dar un paso más y especificar esta articulación, ¿cierto?, con lo que son las comunidades virtuales de aprendizaje, las CVA, las CVA, o con los entornos virtuales de aprendizaje, los EVA también conocidos, porque en los contextos educativos entonces hay que tener ciertas consideraciones. Voy a colocar un énfasis, ¿cierto?, en términos amplios, que esto corresponde, por ejemplo, para todo el sistema educativo en general, y luego voy a dar como ejemplo algo que además está sucediendo mucho hoy en día en el contexto pandemia, pospandemia, más todavía, con menores de edad, es decir, con el contexto escolar, que también me pareció necesario mencionarlo, ¿ya? Pero en términos generales, articular los derechos humanos con las comunidades virtuales de aprendizaje hoy en día es asegurar algunos mínimos que permitan a su vez ir disminuyendo, por ejemplo, logrando disminuir la brecha digital o generando procesos de alfabetización digital también. Pero ¿cuáles son los elementos mínimos? Comprender que existe un derecho a la comunicación, pero también al acceso a Internet. Ya en 2003, Kofi Annan mencionaba que había millones de personas de los países más pobres que estaban siendo excluidas del derecho a comunicarse, siendo que este se entiende cada vez más como un derecho humano fundamental. ¿Y por qué es importante el derecho a comunicarse, el derecho a ejercer, ¿cierto?, esa libertad por un lado de expresión, de opinión, pero principalmente de comunicarse, interactuar con las demás personas? Porque la información es clave. En una era digital donde la información en los contextos y entornos virtuales es algo tan masivo, claramente accedemos cada vez más y si sabemos buscar adecuadamente, cada vez mejor a la información. Pero también motivando la participación,
que es lo que mencionaremos después como ciudadanía digital también, ¿cierto? O sea, cómo vamos motivando desde nuestro rol académico, desde nuestro rol docente, a que no solo logremos informarnos o propiciar que el estudiantado se informe adecuadamente con los canales, ¿cierto?, más propicios, sino que también participe, sea parte de la vida ciudadana o de ese ejercicio del rol ciudadano en los entornos virtuales. Entonces, información y participación en claves de asegurar el derecho a la comunicación y, por ejemplo, teniendo como base mínima el derecho al acceso a Internet. Ahí podemos mencionar también algo ya más reciente, que lo mencionaba por Kofi Annan, y es que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución en el año 2016 respecto a la promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet, entendiendo y haciendo notar de que el acceso a Internet debía ser considerado como un derecho básico. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Evidentemente eso no estaba garantizado y asegurado en todos los territorios, en todos los continentes o en todos los países. Y hubo una gran dificultad para el mundo académico de poder llevar adelante los procesos de enseñanza y aprendizaje, los procesos de investigación también, ¿cierto?, de extensión inclusive, a propósito de que había una carencia en el ámbito del acceso a Internet, una brecha digital pronunciada. Y para ello, lo que yo les había prometido, ¿cierto?, una aproximación entonces a estos derechos digitales, incluso la importancia en los contextos también escolares o educativos en general. ¿Por qué digo escolares ahora? Solo por el ejemplo de que tenemos que considerar que el mundo es cada vez más visual, es cada vez más gráfico, y la fotografía termina siendo evidencia de todo lo que está sucediendo. Pero cuando hacemos uso de ese entendido acceso a Internet en contextos educativos, comienzan a aparecer estas legítimas motivaciones de las instituciones de querer comunicarlo y querer difundir todo. ¿Qué pasa cuando el profesorado, el mundo académico, y esto quizás no totalmente asociado al ejemplo, pero sí indirectamente muy vinculado también al mundo universitario o de educación superior, es cómo desde nuestro compromiso con la integridad académica, cómo estamos haciendo uso, por ejemplo, de ciertas fotografías que estamos sacando en las aulas o en los eventos culturales, académicos, en donde estamos exponiendo muchas veces la privacidad de las personas. En el mundo escolar, además, hay un tema que es legal, que es justamente la tuición, ¿cierto? ¿Quién tiene la capacidad para dar una autorización, un consentimiento informado respecto al uso de ciertas imágenes de, por ejemplo, estudiantes menores de edad? Y ahí va desde la mano de lo que hemos encontrado en las redes sociales en los últimos años, como son fotografías de pruebas, ¿cierto? Muchas veces para mostrar a modo de ejemplo lo que no se debe hacer, cómo no se debe contestar, pero no siempre se resguarda, por ejemplo, la información personal, el nombre del estudiante. O cuando se hace fotografía de algún evento escolar, académico y también universitario, nos hacemos la pregunta de si quien aparece ahí quiere autorizar o está disponible para que eso se difunda ampliamente después en los blogs, en las redes sociales, en el sitio web oficial o incluso, ¿por qué no?, en las campañas publicitarias para los procesos de matrícula, de admisión. Entonces, eso ya también nos habla de que tenemos que ser muy precavidos y tener el mayor resguardo posible respecto al uso y de estas imágenes, ¿cierto? Y además, el uso, que es el otro plano, el uso de las tecnologías digitales con conexión a Internet, en conjunto con, por ejemplo, menores de edad, pero también con personas ya jóvenes o adultos, que es el modo en que interactúan en los espacios en estos entornos virtuales de aprendizaje que nosotros mismos propiciamos. Blog, redes sociales, insisto, sitios web o aplicaciones, herramientas digitales, como por ejemplo esta misma Padlet, o cuando pedimos que se haga algo a través de Mentimeter, no sé, cuando pedimos la imagen y no solo el texto, ¿cómo nos aseguramos que eso quede en un entorno seguro,
privado, confidencial, cuando así lo requiere, o como nos aseguramos de pedir los correspondientes permisos. Entonces, también eso es importante de mencionar. ¿Por qué? Porque la integridad académica está en el entorno digital, virtual de aprendizaje, directamente relacionado con lo que estaba mencionando anteriormente, para a su vez articularlo con los derechos humanos, que es nuestro rol de ciudadanía, nuestro rol ciudadano, en este caso de una ciudadanía digital. Lo que la UNESCO reconoce, ya desde el 2016, ¿cierto?, como aquel poder encontrar, acceder, usar y crear información de manera efectiva. Entonces, no es solo conectarnos, no es solo informarnos, sino que también poder, de algún modo, usar y crear información. Por otro lado, interactuar con otros usuarios. ¿Qué es lo que nos pasa en el mundo educativo? ¿Cierto? Cuando generamos actividades, por ejemplo, grupales, en entornos virtuales, foros, muros, pizarras digitales, ¿cierto? ¿Cuánto inconveniente hemos tenido muchas veces exponiendo información de estudiantes o al revés, estudiantes exponiendo información del profesorado, ¿cierto? Entonces, acá la idea es poder ir motivando desde nuestro rol académico el uso del contenido, pero de forma activa, crítica, sensible, ética, y buscando siempre navegar en entornos en línea y de uso de TIC, que sea, por supuesto, de manera segura y responsable. Entonces, aquí ya estamos vinculando derechos humanos, educación en derechos humanos, ciudadanía digital y el rol académico o el rol de también, obviamente, la expresión de nuestro compromiso con la integridad académica. No sé qué me pasó, que se fue al final. Lamentablemente, pero aquí sí estamos. ¿Cómo podemos entonces aplicar y expresar esto en contextos educativos? Y aquí ya esta es información que sirve, por supuesto, para todo el sistema, inclusive el de educación superior. El famoso ya últimamente se ha utilizado bastante, digo últimamente en los últimos años, de poder pasar del el modelo de uso de tecnología de información y comunicación, las TIC, al modelo TIC-TAC-TEP, incluso más, según lo que propone acá esta imagen de autoría que está desplegada ahí abajo en el reconocimiento. Por un lado, el TIC-TAC-TEP, ¿cierto?, es aquello que nos motiva a, en uso en entornos educativos, académicos, no quedarnos solamente con el acceso o el uso de la información por medio de las tecnologías, que es lo que logra las TIC, ¿cierto? De algún modo logra la colaboración, la interacción, pero en torno a los datos que se transforman en información. Y aquí aprendemos sobre la tecnología, muchas veces cómo utilizar la tecnología, cómo hacer uso de alguna herramienta digital en contexto educativo para luego aplicarla con el grupo de estudiantes. Y aquí la tecnología entonces está pensada como herramienta. Pero la idea es poder dar algunos pasos más, ir avanzando hacia lo que entendemos por las TAC, las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, ya no solo para colaborar o interactuar, sino para solucionar problemas. Por ejemplo, mediante metodologías activas, Flipped Classroom, aula invertida, o aprendizaje basado en proyectos, ABP, o incluso en problemas, que también la misma sigla ABP, o en investigación, aprendizaje basado en investigación. Y aquí ya estamos aprendiendo con la tecnología, ¿cierto? En donde estamos generando y propiciando, estamos recreando el conocimiento obviamente los aprendizajes. Pero si hablamos de ciudadanía digital, hablamos de un rol académico en torno a la participación, entonces hablemos de las TEP, las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Democratizar el conocimiento, ¿cierto?, mediante la producción de información por medio de estos entornos, ¿cierto?, de aprendizaje que favorezcan la participación, que aquí la autoría de esta imagen nos invita incluso a hacer una relación casi etimológica, filosófica, con lo que se ha entendido desde el mundo latín, o sea, griego, perdón, con la doxa también, ¿cierto?, la opinión. Como desde este sentido común de relacionamiento, la opinión debe asegurarse en la participación con el uso de tecnología. Pero también podemos avanzar aún más y aquí ya hacer uso de las TIC, las tecnologías para la investigación y para la publicación. Ahí también debemos reconocer todos estos principios
o estos sustentos éticos de la integridad académica respecto a que cuando investigamos estamos por un lado creando algún tipo de estrategia, innovación, conocimiento y estamos después compartiéndola a través de las publicaciones. Entonces aquí ya profundizamos el uso de las tecnologías para investigar con tecnología, para promover no solo la opinión, sino que la episteme, ese conocimiento comprobado, verificado, científico muchas veces. Y por supuesto para poder llegar a lo que, bueno, esto está quizá un poco más lejos, más cerca en algunos lugares que otros, que el uso de la tecnología para las llamadas redes neuronales artificiales o el uso de la inteligencia artificial también, que convivimos de algún modo con inteligencia artificial, algoritmos, ¿cierto? Y aquí ya la idea es poder saber con tecnología, aprendiendo de la propia tecnología, de aquello que está sucediendo en los contextos y entornos virtuales. Entonces, la idea es hacer este recorrido desde las llamadas TIC hasta al menos las TEP, ¿cierto? Que nos aseguran los espacios educativos de cualquier nivel, democratizar el conocimiento y favorecer la participación. Pero también podemos llevarlo al plano de la investigación o de la ciencia y de la inteligencia artificial, por supuesto. Y ahí es cuando nos hacemos la pregunta que van a profundizar en el webinar de derechos digitales que van a tener, es ¿cuáles son los derechos digitales o su relación con la educación en derechos humanos? Bueno, primero que todo hay que saber de que todo derecho humano que pueda expresarse y presentarse en un entorno virtual y digital es entendido como un derecho digital. Entonces no es que estemos inventando derechos. Hay un par que quizás se han ido agregando a propósito de este aprendizaje con y desde la tecnología, ¿cierto? Mencionaremos un ejemplo como el derecho al olvido. Es un ciudadano español que decidió demandar a Google como motor de búsqueda porque arrojaba, cada vez que aparecía que alguien buscaba su nombre, arrojaba una información que era legal, que era real, que era una información de algún modo de él y que ni siquiera era inventada, pero que él creía que perjudicaba su entorno profesional, búsqueda de trabajo. Creo que tenía que ver con algunos aspectos, ¿cierto?, de temas más bien legales, económicos, judiciales, pero que ya había subsanado, que ya había, ¿cierto?, limpiado toda situación, pero seguía apareciendo, por la huella digital, seguía apareciendo en los motores de búsqueda. Y hay jurisprudencia, ganó ese juicio. Y Google se vio obligada a borrar del motor de búsqueda esa asociación el nombre de la persona a esta información, que como no podían borrarla porque era verdadera, real, legal, legítima, incluso en el sitio oficial estaba y va a seguir estando, probablemente, no sé, en un sitio del Poder Judicial, podría ser, pero que el motor de búsqueda al menos ya no lo vincule con su nombre. Entonces, los derechos digitales son todos esos derechos humanos que se expresan y pueden presentarse en un entorno virtual digital, también en contexto educativo. Para dar solamente un ejemplo, y esto muy rápido, hablamos de derechos digitales y nos encontramos con lo que yo ahora tengo más cercano, que es España y obviamente Chile. En el caso de España existe una carta, ¿cierto?, que está formalizada, que es vinculante con la Constitución, porque ha sido suscrita, ¿cierto?, por el Estado, digamos, por medio de iniciativas no solo de gobierno, sino que también del sistema ¿cierto?, legislativo. Y entonces se firma una carta que va en compromiso del reconocimiento de los textos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Constitución Española, y se releva las circunstancias propias de la realidad digital, asociando, por ejemplo, los derechos de libertad que tenemos universalmente con el derecho a la identidad del entorno digital. Entonces, ¿cómo? Si lo llevamos al plano académico, reflexionamos cómo estamos asegurando, ¿cierto?, el derecho a la identidad en el entorno digital, pero también a la protección de datos. Incluso muchas veces al pseudonimiato, que no queremos que se nos reconozca por algún motivo en particular, ¿cierto?, por algún tipo de información, mientras no estemos haciendo uso de ese pseudonimiato, por supuesto, para atentar con discursos de odio, con fake news o con algo parecido. El derecho a no ser localizado y perfilado, derecho a la ciberseguridad, el derecho a la herencia digital, en fin. Derecho a la igualdad también la reconoce la Carta, como por ejemplo a la no discriminación en los entornos digitales,
derecho de acceso a Internet, a la accesibilidad universal. Y todo esto va asegurando además otro aspecto que es, por ejemplo, ir evitando la violencia digital, ¿cierto? La violencia en contexto digital, el ciberacoso, cyberbullying, por nombrar algunos. Acá hay un ejemplo, ¿cierto? España. Caso de Chile, ahí lo profundizarán mejor, por eso yo no lo coloqué acá. Sé que van a haber personas expertas haciendo también estas presentaciones. Entonces solo quise enunciar que lo que está asociado especialmente con el mundo académico, pero con los derechos digitales en general, en el contexto chileno, en la legislación actual y constitución o leyes, me refiero, es que está focalizado en los derechos de autor y propiedad intelectual industrial en contextos digitales, ¿cierto? ¿Cómo resguardar eso? Y por lo tanto, la integridad académica va por ahí, ¿cierto? Evitar los plagios, asegurar un uso correcto de la referencia, de la cita o de la creación de contenido, tanto propio como de estudiantes. La Convención Constitucional, ¿cierto? Que estábamos tan en boga con las elecciones recientemente pasadas, había propuesto algo, ¿cierto? Derechosdigitales.org, ahí van a tener también esa información. Entre ellos había, por ejemplo, que algo parecido a lo que les mostraba como la Carta de España, que existiera un derecho al acceso universal a las tecnologías, a las TIC, a la conectividad, cuáles son los deberes del Estado para proveer dicha conectividad, asegurar calidad de servicio, neutralidad de Internet, superación de las brechas. Y por otro lado, se ampliaba el catálogo de derechos fundamentales relacionados a la tecnología, tales como la privacidad, la inviolabilidad de los recintos, comunicaciones y documentos privados, autodeterminación informativa, protección de datos, algunos nuevos, como lo he entendido, de derechos a espacios libres de violencia digital, entre otros, que afectan directamente a todo el país, a todos los organismos, pero también al mundo educativo. Y así es como les prometía el ejemplo de ¿y qué pasa en los contextos educativos escolares? ¿Cierto? Por si hay alguien conectado ahí, profesor, profesora de contexto escolar. En el ámbito de la niñez, por ejemplo, y el uso de las redes sociales, que incluso a veces se utilizan las redes sociales como una herramienta educativa, ¿cierto? Un grupo privado en Facebook, o si son del ámbito de las comunicaciones, en el caso del sistema universitario también, cómo se le enseña a futuros profesionales a trabajar con las redes sociales. Pero en el caso de la niñez, hay que considerar, por ejemplo, que los menores de 14 años, y lo dicen las mismas redes sociales en sus declaraciones de privacidad, entre que no debiesen estar haciendo uso de cuentas, ¿cierto? Según la legislación de cada país puede cambiar, pero en términos promedio, 14 años, y ahí entonces que hay que asumir que padres, madres o tutores legales son quienes se encargan de ese consentimiento. Entonces en las escuelas, cualquier profesor o profesora que quiera hacer uso de imágenes para efectos educativos, institucionales, académicos, promocionales o de difusión, necesita primero un consentimiento. Muchos establecimientos lo que están haciendo es pedir que apoderados firmen al inicio de año académico un consentimiento para uso de cualquier imagen que pudiera darse en contextos netamente, obviamente, académicos. Pero ya personas mayores de 14 años tienen derecho incluso a consentir o no el uso de imágenes suyas. Y aquí ya hablamos de educación superior también, o sea, mayores de 14, incluyendo personas jóvenes adultas, por supuesto, donde todos y todas tenemos el derecho ¿cierto? A consentir o no sobre el uso de alguna imagen. Entonces, en nuestro rol académico y desde el principio de integridad, tenemos que también tener esa consideración. Si estamos en una clase presencial y le decimos al grupo estudiante, mira, para las redes sociales voy a sacar una selfie porque es el último día de clase, o en contextos híbridos o de educación a distancia online, en modalidad online, sacar el pantallazo del print de pantalla de las cajitas de Zoom y se les dice enciendan la cámara para que saquemos. Bueno, hay que generar consentimiento. Cuando grabamos, en el caso online, cuando se hace una grabación de lo que estamos teniendo, ¿cierto? Como clase, aula, reuniones, hay que tener estas consideraciones también en nuestro rol propiamente tal académico y siguiendo esos principios de integridad. ¿Por qué? Porque nuevamente hablamos, la huella digital es parte de nuestro día a día. Ya la huella ya no es solo dactilar, sino que también, ¿cierto? Digital en el entendido que es todo aquello que queda de algún modo en los distintos motores, y aquí nombro los más grandes, de Google, de Microsoft, ¿cierto? Bing, Google propiamente tal, y todo lo que está en Internet, ¿cierto? Esta privacidad en Internet muchas veces está, ¿cierto?, puesta en tela de juicio con las cookies, estas
famosas cookies que aparecen en cualquier sitio web que entramos y nos dice que le damos autorización y consentimiento total, o tenemos que apretar 1, 2, a veces hasta 3 botones para llegar a decir que solo queremos las estrictamente necesarias y no las de publicidad, las de marketing, que finalmente tienen esa capacidad de detectar nuestra dirección de IP, saber qué sistema operativo utilizamos, ubicación, idioma, y nos perfilan, por ejemplo, comercialmente, con fines comerciales. Pero también pudiera ser que las cookies van recabando información personal, que si están encriptados los sitios como los correos electrónicos, ¿cierto? Las plataformas de correo electrónico que obtienen nuestra dirección y contraseña, o cuando le damos permiso a Google Chrome para que mantenga las contraseñas para un próximo inicio de sesión. Bueno, eso está ahí. Evidentemente está resguardado por el modo encriptado, pero las cookies abiertas, como las comerciales, de publicidad o de marketing, no recaban direcciones ni contraseñas, pero sí recaban todo lo demás, nos perfilan permanentemente. Entonces ya perdemos ese derecho al pseudonimiato, al anonimato, a la privacidad de los datos. Ya en Europa me llamó mucho la atención, antes de conocer esta directiva de privacidad y comunicación electrónica, la ley de cookies, que apenas llegué a España, a cada sitio web que yo ingresaba, me aparecía este mensaje. Porque en Chile todavía hay sitios web que no aparecen el mensaje de si consentimos o no el uso de cookies. Acá está por ley en la Unión Europea, ¿cierto? Entonces, a todo lugar donde uno entra en Internet aparece un mensaje, y por ley también tiene que tener de manera visible el botón para decir no, no quiero aceptar todas las cookies, sino solo la estrictamente necesaria. En fin, todo esto nos invita, ya llegando al término de esta charla del día de hoy, esto de que tampoco es que hablemos de una revolución digital como un apagón. No estamos diciendo que no podemos entonces vincularnos, al contrario, nuestro rol académico está en, de algún modo, comprometernos y organizarnos, informarnos, educar a quienes estamos también educando y formando, como son estudiantes, y, por ejemplo, motivar desde cuando queremos resguardar información, uso de programas de código abierto, gratuito, rechazar todos los permisos posibles en términos de las cookies, pero principalmente en materia de derechos humanos, mantener una cultura de respeto y con enfoque de derecho de forma permanente en nuestro ámbito de investigación, de docencia, de extensión o vinculación con el medio, en los contextos escolares, en los contextos educativos formales, no formales o informales, ¿cierto? Pudiendo venir desde espacios de educación o formación comunitarios, territoriales, o en entidades que no son reconocidas formalmente por los ministerios de educación. En todo espacio educativo, la idea es que la integridad académica se entienda como esta cultura de respeto y con enfoque de derecho de manera permanente, ¿cierto? No se necesita vivir sin conexión. Hay que evitar la hiperconectividad, pero hay que saber convivir en los entornos digitales, en los entornos virtuales. Y para ello hay una propuesta que desarrollo y que me gusta integrar siempre en todas mis presentaciones a través de mi investigación, en torno al concepto de hospitalidad digital, ¿cierto? Entonces vinculamos los derechos digitales a los derechos humanos y educación en derechos humanos, la ciudadanía digital, la alfabetización digital, la seguridad digital y privacidad, y a este concepto de hospitalidad digital que nos permite trabajar estas brechas sociales que se expresan en el mundo digital como brecha digital. Todas las desigualdades sociales se expresan así en el entorno virtual también de aprendizaje, y esta hospitalidad digital busca entender que nos podemos disponer, y aquí una relación con la integridad académica, disponer como seres humanos para comprender y hacernos cargo de una era digital que sabemos que denota un amplio desarrollo de la sociedad del conocimiento y la información, y que esta comprensión, por supuesto, debe darse desde una reflexión ética y una actitud respetuosa de la diversidad, con dimensiones tan comunes y cotidianas que nos encontramos hoy en día, como la socioeconómica, la geográfica, la etaria, género, interculturalidad y la inclusión en términos de las personas en situación de discapacidad, por nombrar algunas. ¿Cómo resguardamos la integridad académica entonces en contexto de compromiso también con los derechos humanos? Bueno, al menos se me ocurre presentarles esto, pudiendo haber otros, por supuesto, también. Bien, les doy las gracias, ¿cierto?, por la escucha. Traté de aferrarme al tiempo que se me había asignado, y les dejo la posibilidad ahora de establecer, no sé si hay alguna pregunta, Mauricio, alguna inquietud o algo que esté en los chats y yo no lo esté visto. Ahí están los datos de contacto, tanto míos como de un laboratorio que
profundiza en torno a hospitalidad digital, como de la propia universidad y de la Facultad de Educación, donde también soy académico. Muchas gracias, Juan. Súper claro para mí. No veo preguntas en la sección de preguntas, solo darte las gracias y las felicitaciones por tu exposición, muy, muy interesante. Interesante también lo que comentabas sobre las cookies. Yo, en verdad, desde mi punto de vista, también me había dado cuenta que en Chile hay muchos sitios que aún no colocan la leyenda de aceptar las cookies. Hay muchos, y la mayoría de los sitios extranjeros, especialmente los españoles, por los que llegamos por consultas típicas que uno hace a Google, siempre arroja la leyenda, pero los chilenos en verdad no tienen esa probidad, porque también nuestra legislación está bastante más atrasada desde ese punto de vista que la del resto del mundo. Gracias, Juan. Pues no hay preguntas, pero sí bastante aplausos. Aplausos para tu exposición. Había una mano levantada al principio, pero no sé si se le quedó levantada a la persona porque después no dijo nada en las preguntas y respuestas. Sí, el caso de Carlos Luna tiene la mano levantada, Sí, pero no sé sí. si quiere A plantear ver. una pregunta. No, al parecer no. Se le quedó la mano Se levantada. le debe haber quedado la mano levantada. Sí. ¿Ya? Parece. Entonces, muchísimas gracias, Juan. Gracias. Cuídense Gracias a y ustedes, que tengan Mauricio, una Nancy, por la invitación, la excelente semana. oportunidad. Vale, muchas gracias Recordar igualmente. los webinars, ¿cierto? Que tenemos los lunes, miércoles y jueves. Los lunes de apoyo al proceso de aprendizaje, los miércoles para investigación y los días jueves sobre integridad académica. ¿Ya? Cuídense, un abrazo para todos. Chao.